Licenciada, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Dicen buenas noches. La mitad no sé si alcanza la... Listo, buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Espérame un ratito. Ya, listo. Vamos ahora sí a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden pues que ya vimos todos los enlaces que existen. En este caso tenemos tres enlaces químicos. Teníamos el enlace iónico, teníamos el enlace covalente y teníamos el enlace metálico. El enlace iónico era cuando teníamos un metal y un no metal. Recuerden, ¿no? El enlace metálico era cuando uníamos átomos del mismo elemento. Átomos metálicos, de ahí el nombre, ¿no? De enlace metálico, en los cuales, ¿qué decíamos? Pues que teníamos la unión entre átomos del mismo metal. Por ejemplo, si yo quiero unir plata, pues uno un montón de átomos de plata. Solo átomos de plata. Recuerden, el enlace metálico se hace, pues, obviamente, eh, a través de la unión de un mismo elemento. En este caso, pues, coloco el ejemplo de la plata. Y recuerden que al momento de unirse, formaban una red cristalina metálica, la cual, pues, estaba formada por iones positivos, en este caso, en cuanto a su estructura, ¿no? Y yo les mencionaba, recuerden que al momento de que como está con iones positivos se forma una nube electrónica, ¿no? Recuerden que mencionaba eso en cuanto al enlace covalente. Cierto, también mencionábamos propiedades físicas, químicas en cuanto a los enlaces. En cuanto al enlace covalente, era la unión, a ver, ¿quién recuerda qué era el enlace covalente? La unión de qué elementos. Tal vez alguien recuerda o quiere hablar sobre el enlace covalente, alzando la manito. Yo le hice.
Ya, Nancy. Buenas noches. El enlace covalente tiene dos átomos. Ay, perdón, se entrecortó, Nancy. No sé si tal vez me puedas repetir. ¿El enlace iónico qué? Ay, ¿el enlace covalente qué? Está formado por dos átomos. Suelen presentar una línea horizontal, el que indica el par de electrones Que indica el par de electrones. compartidos. Sí. Ah, compartidos. Ya. Sí, en cuanto al enlace covalente, sí, pues obviamente comparten un par de electrones. Y recuerden que al compartir el par de electrones, los enlaces pueden ser simples, dobles y triples, ¿no? Depende mucho del número de electrones de valencia que falte en el átomo para así completar la regla del octeto que yo les mencionaba. Y por ello, pues si necesitamos compartir dos electrones, va a ser simple. Si necesitamos compartir cuatro, va a ser doble. Y si necesitamos compartir seis electrones, pues va a ser un triple enlace, ¿no? Esto en cuanto pues a nuestros enlaces covalentes. Y recuerden también que yo mencionaba que mis enlaces covalentes son polares cuando uno de los dos átomos tiene mayor electronegatividad que el otro. Ahí son polares. ¿Y cuando son apolares? ¿Quién recuerda? ¿Cuándo son apolares? Mis elementos o mi enlace, obviamente. Polares eran cuando uno de los átomos tiene mayor electronegatividad que el otro. Y apolares cuando era. ¿Quién recuerda? Dicen qué pena no estuve en esa clase el martes y no sé. No pasa, Y no mi sé. Lupita. Ahora no puedo contestar. Ya, mi Lupita, no hay Buenas problema. noches, Licen. ¿Puedo contestar? Ay, justo iba a mencionarles a ustedes. Cuéntenme. A ver, usted me menciona el Covalente. enlace covalente. Ajá, y de ahí Eh, mencionaba que los enlaces covalentes son polares y apolares. Polares ya mencionamos, cuando uno de los átomos es más electronegativo que el otro. Y apolares, ¿cuándo vendría a ser un enlace covalente apolar? bueno, cuando se distribuyen los electrones en sus enlaces es uniformes. Sí, de manera uniforme, de manera equitativa. Sí, muy bien. Muy bien, Lucrecita, ya le anoto. Igual que Nancy. Casi me olvido, déjenme anotar a Nancy también. Nancy, ¿cuál es su apellido? No tengo en su Cajilema, Cajilema. Cajilema, ya. Sí. Listo. Nancy Cajilema. Y tenía pues a Lucrecita. Su apellido, no sé cómo es Anangonó, Anangono, no lo sé. Lucrecita. Anangonó, Licen, con tilde en la O. Gracias. Lucrecita Anangonó. Ah, Licen. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos a las dos. Muy bien, compañeras. Recuerden, en cuanto al enlace covalente, pues sí, muy bien, es cuando nosotros compartimos el par de electrones, ¿no? Dependiendo obviamente de los enlaces que nos falta, puede ser, como menciono, simple, doble o triple. Y colocábamos los ejemplos, ¿no? En cuanto al cloro, al oxígeno, al nitrógeno, el cloro compartían los dos electrones, que era enlace simple. El oxígeno, en cambio, compartía 4, que era enlace doble, y el nitrógeno compartía 6, que era el enlace triple, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues, como mencionaba, los enlaces covalentes son polares y apolares. Polares mencionaba que es cuando uno de los átomos tiene mayor electronegatividad que el otro. Y apolares
Cuando los electrones se comparten de manera equitativa entre los de manera equitativa, o sea, pues igual como nos decía Lucrecita, ¿no? Muy bien. Tenemos pues finalmente Compañera. Era mi banco. nuestro- nuestros enlaces, ¿no? Tanto el enlace iónico, metálico y covalente. Tenemos pues ya nuestras estructuras, también hablábamos de las propiedades de los compuestos. Dicen, por favor, ¿me puede repetir los enlaces? Era el único. A ver, Ajá, el enlace iónico, ya. el enlace metálico, aquí tenemos, no sé si tal vez si se logra entender mi letra, pero pues el enlace iónico es el primero que vimos. Iónico, enlace covalente. Ajá, enlace covalente Iónico. y enlace metálico. Ah, ya. Gracias, Luis. Ya, Lupita. Veamos esos tres enlaces. Pues ya vimos cada uno de ellos, como menciono, estábamos haciendo un pequeño resumen de cada uno de ellos y pues finalmente ya concluimos pues con sus propiedades, ¿no? Con las propiedades de los enlaces covalentes y ahí terminamos. De ahí vimos pues el resumen, como menciono, de los tres enlaces en cuanto a su estructura, en cuanto a su estado de agregación, en cuanto al punto de fusión, la solubilidad, la conductividad y también vimos algunos ejemplos de cada uno de nuestros enlaces. Hoy pues vamos a hablar de fuerzas intermoleculares que ya están más a fondo de un enlace. Las fuerzas intermoleculares, pues se puede decir que son aquellas que actúan sobre distintas moléculas y gracias a esta interacción se puede decir que adquieren o determinan las propiedades físicas de las sustancias. ¿Qué propiedades físicas pueden determinar? Pues pueden determinar el punto de fusión, la solubilidad, la densidad y pues así varias propiedades, ¿no? El punto de fusión, el punto de ebullición, como menciono, la solubilidad, la densidad, son algunas de ellas. Y estas fuerzas intermoleculares, por lo general, son fuerzas débiles. Con energía, pues se puede decir que menores a las correspondientes con los enlaces químicos. Son, como decir, las que nos ayudan a que se forme el enlace químico, estas fuerzas intermoleculares, ¿no? Pero las fuerzas son débiles, ¿no? Son más débiles, tienen energías menores a las correspondientes con los enlaces químicos. Tienen energías menores, ¿no? Como menciono, a las correspondientes, pues, con los enlaces químicos. Y podemos hablar un poco de la concentración de electrones. Pues la concentración de electrones se puede decir que en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, que hemos visto, ¿no? Que crea una carga positiva, una carga negativa. En este caso, pues las fuerzas intermoleculares, al tener concentraciones de electrones en una zona específica de la molécula, crea una carga negativa. Mientras que la ausencia de electrones del otro lado, pues genera una carga positiva. Y a esto que estoy mencionando se le denomina dipolo o polar. A esta estructura se le denomina dipolo o polar. Como menciono, la concentración de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, mientras que la ausencia de electrones genera una carga positiva. Y a esta estructura, ¿cómo se le denomina? Pues se le denomina dipolo o apolar. Entonces, ¿qué es una estructura dipolo o polar? Es una estructura en que la concentración de electrones en una zona específica de la molécula crea una carga negativa, mientras que la ausencia de electrones genera una carga positiva. Y a esto, pues como menciono, se le denomina dipolo o polar. Y tenemos, pues, se puede decir que diferentes tipos. En mi grafiquito, pues he colocado, ahí se ve mejor, ¿no? Ya. Tengo
Las fuerzas, recuerden que estamos hablando, pues, en este caso, de nuestras fuerzas de Van der Waals, ¿no? Estamos hablando, pues, de las fuerzas intermoleculares. Entonces, hablando de las fuerzas de Van der Waals, ay, espérenme, ya, ahí sí. ¿Se ve, no? No sé por qué se me salió, pero bueno. Sí se ve. Gracias, Lupita. Entonces, hablando de las fuerzas de Van der Waals, yo menciono que tengo fuerzas dipolo, que tengo dipolo o fuerzas de Kingston, una. Ahora tengo otro, tengo puentes de hidrógeno. Y mis puentes de hidrógeno, pues tienen fuerzas dipolo permanente, fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido o fuerzas de Davy, dipolo inducido o fuerzas de dispersión o de London. Ay, tengo pues diferentes tipos, ¿no? Tengo diferentes tipos. Y en mi B pues solo tengo fuerzas ion dipolo. Nada más. Fuerzas ion dipolo. Nada más. En cuanto a mis fuerzas intermoleculares, como mencioné. Perdón. Tengo diferentes tipos. Las fuerzas de Van der Waals, tengo la fuerza dipolo, en la cual entra pues la fuerza de Kingston. Tengo los puentes de hidrógeno, en los cuales tengo las fuerzas dipolo permanente, las fuerzas dipolo instantáneo, el dipolo inducido o fuerzas de Davy, el dipolo inducido igual o fuerzas de dispersión o de London. Listo. Y en la B pues solo tengo fuerzas ion dipolo. Nada más. En la B, ¿no? Fuerzas ion dipolo. Listo. Entonces, en este caso vamos a hablar de las fuerzas dipolo. Empezamos hablando de las fuerzas dipolo-dipolo, que son pues nuestras primeras clasificación de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Recuerden, estamos hablando ahora pues de las fuerzas dipolo-dipolo. Como menciono, pues estamos hablando de las fuerzas dipolo-dipolo, que se puede decir pues que son las más importantes, al igual que las fuerzas ion-dipolo, que ya vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, en cuanto a las fuerzas dipolo-dipolo, se puede decir que son fuerzas de atracción presentes entre moléculas polares. Entre moléculas polares. Y cuando dos dipolos se aproximan, se produce una atracción entre las cargas opuestas de cada dipolo que está presente entre las moléculas. Tal cual, pues como serían dos imanes, existe una fuerza de atracción, ¿no? Obviamente la fuerza de esta atracción es mayor mientras más grande sea la diferencia de electronegatividad de los átomos que se unen. Hagamos el ejemplo pues de dos imanes. O tal vez pues hay algunos recuerditos que son para colocar en la refri, para pegarles en la refri, y esos también son a base de imanes. Entonces, como menciono, mientras más grande sea la diferencia de electronegatividad, pues los átomos obviamente se unen con mayor fuerza. Mientras mayor sea la fuerza de atracción, se unen con mayor fuerza. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, se unen con fuerza. ¿Qué otro ejemplo pueden colocar ustedes? Yo les coloco pues los imanes en los cuales son recuerditos para colocar en la refri. ¿Qué otro ejemplo pueden dar ustedes? ¿Cómo dijo la pregunta, Licencia? ¿El ejemplo de? Disculpe.
Lupita les mencionaba, estamos hablando sobre las fuerzas dipolo-dipolo, en las cuales mencionaba que estas fuerzas se debe obviamente a la atracción en este caso. Se debe a la fuerza de atracción. Ahí uno yo estas fuerzas dipolo-dipolo y hacía referencia en que entre más electronegatividad tenga, pues se unen con mayor fuerza. Ahora yo les ponía ejemplos. Un ejemplo que les colocaba eran los imanes que tienen los recuerditos para pegar en la refri. Esos son a nivel de imanes. Y Ujú. mencionaba que si tal vez ustedes tienen otro ejemplo que sea igual a base de imanes y que puedan interpretar obviamente con lo que estamos viendo en clase. Bueno, entonces, Tengo a Cristian y a Lucrecia. Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas Eh, noches. los imanes que crean campos magnéticos tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana y en Sí, la industria, por ejemplo, es en las brújulas, en los altavoces, en los motores, en los discos duros y también en sistemas ferroviarios y dispositivos médicos también, licenciada. sí, Cris, muy bien. Muy bien, Cris. Ya te anoto igual, déjame. Eh, Aquí tengo el cuadernito de las participaciones. Tengo a Cristian Quiroz. Y el resto, bueno, de los que faltan, no, porque de ahí sí participan. Pero y el resto que falta también procure participar, ¿no? Recuerden que ya solo tenemos un mes y acabamos. Entonces, pues, el resto que falta, procure participar. ahora me disculpa, pero yo siempre participo. Ahora estoy con Sí, la cabeza media vacía. sí, Ya Lupita. sabe que siempre participo. Sí, muy bien, qué lindo que participen, ¿no? Y procure, como menciono, participar los que faltan de, para colocarles la nota de participación en clase. Ya, muy bien. Entonces tenemos varios ejemplos que nos ha mencionado Chris, ¿no? Que también son muy importantes. Y también entran en esto de las fuerzas dipolo-dipolo que estamos viendo. Entonces, recuerden, las fuerzas dipolo-dipolo, pues son fuerzas de atracción presentes entre moléculas polares. Siempre van a estar entre moléculas polares. Y cuando dos dipolos se aproximan, se produce una atracción entre las cargas. Recuerden que estas cargas son opuestas, ¿no? De los dipolos. Entonces, yo tengo aquí una carga y aquí tengo otra carga. Pues son opuestas. Los polos opuestos se atraen, como dicen siempre, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Entonces, pues atraigo en este caso, formo una fuerza dipolo-dipolo, la cual esta fuerza hace que se atraigan, se unan mis moléculas. Y recuerden, la fuerza de esta atracción es mayor mientras más grande sea la diferencia de electronegatividades de los átomos que se unen. Por ejemplo, electronegatividades entre el hidrógeno y el oxígeno es mucha, ¿no? Recuerden, el hidrógeno está a la izquierda y el oxígeno está a la derecha. En cuanto a electronegatividades, pues se puede decir que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y por mucho, ¿no? Entonces esta fuerza de atracción se puede decir que es muy grande debido a la diferencia de electronegatividades que tienen nuestros átomos. Listo. ¿Entendido, no? Esta partecita de las fuerzas dipolo-dipolo. Y ahora nos vamos a hablar un poquito de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno también es un tipo de atracción, pero es un tipo de atracción especial dipolo-dipolo. Estos puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas polares, se puede decir, obviamente, que tienen hidrógeno unido de manera covalente, ¿no? De ahí es el denominado puente de hidrógeno.
Recuerden, este puente de hidrógeno, como menciono, es un tipo de atracción especial dipolo-dipolo, que se forma entre moléculas polares que tienen hidrógeno unido de manera covalente a un átomo altamente electronegativo. Ejemplo, pues puede ser el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, esos son altamente electronegativos. ¿Sí? Son altamente electronegativos, ¿no? Listo. Entonces, como menciono, pues los puentes de hidrógeno también se unen en este caso entre moléculas polares y obviamente estos puentes de hidrógeno son los que se forman entre moléculas dipolo-dipolo, ¿no? Listo. Entonces, miren, tengo yo aquí pues a nuestro ejemplo, que en este caso pues es la unión, aquí tengo de hidrógeno y oxígeno, tengo unión de aguas, por así decirlo. Agua, 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 agua y agua. Al momento de unir mis dos aguas, yo formo un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, obviamente, aquí tengo el puente de hidrógeno, son estos como pedacitos, ¿no? Listo. Entonces, tengo el puente de hidrógeno. Se forma entre moléculas polares, que en este caso es el agüita, y obviamente que tienen hidrógeno unido de manera covalente a un átomo altamente electronegativo. ¿Cuál es el átomo? Pues el oxígeno. Puede ser nitrógeno, oxígeno, como menciono, puede ser flúor. Ellos son altamente electronegativos, ¿no? Listo. Y aquí, pues obviamente, como menciono, tenemos a la molécula de agua. Obviamente, la molécula que forma puentes de hidrógeno es el agua. Como menciono, en ella, pues cada átomo de oxígeno crea dos puentes de hidrógeno, que son los que corresponden con el número de pares electrónicos libres. De ahí pues que las moléculas se enlazan en una red tridimensional, siendo así un factor determinante en el punto en este caso pues, eh, 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 siendo un factor determinante en el punto de fusión y de ebullición del agua. También en la densidad y en el estado de agregación, ya si es líquido, sólido, en la tensión superficial también, y pues otras propiedades más que tiene nuestra agüita, ¿no? Y también otros elementos, pero en este caso pues he colocado el ejemplo del agüita. También, aparte del agüita, pues puedo mencionar las estructuras de moléculas orgánicas, como son los alcoholes. Por ejemplo, el etanol, también tengo a los ácidos carboxílicos, que tienen pues el ácido acético como, como ácido carboxílico. Otro ejemplo también serían los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas, que también pues forman en este caso fuerzas dipolo-dipolo. También forman, ¿no? Fuerzas dipolo-dipolo. Y ahora vamos a ver las fuerzas dipolo permanente, dipolo inducido o fuerzas de Devi, ¿no? Que son pues también importantes. Ya, vamos a ver entonces las fuerzas, como menciono, dipolo permanentes, dipolo inducido o fuerzas de Devi. Listo. Estas fuerzas se producen entre moléculas polares, entre una molécula polar y una molécula apolar. Como menciono, se producen entre una molécula polar y una molécula apolar. La carga de la molécula polar
puede inducir un dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. Y pues obviamente el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula. Entonces tengo dos fuerzas de dipolos que interactúan. La fuerza de dipolo permanente interactúa con el dipolo inducido. Recuerden, el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula y las dos se atraen entre sí. Esta interacción favorece el hecho de que los gases apolares, como el oxígeno, el nitrógeno y el cloro, puedan disolverse en agua, debido a esta interacción de las fuerzas dipolo permanente y de la fuerza dipolo inducido. Como menciono, debido a esta interacción se puede disolver en agua el oxígeno, el nitrógeno, el cloro. Puede hacerlo, ¿no? Y miren, aquí tengo pues la inducción de una molécula polar a una molécula apolar. Tengo una molécula polar y va a una molécula apolar. Si ven, la inducción entre las dos. Molécula polar, molécula polar. Se unen pues las dos. En este caso, pues obviamente puede inducirse un dipolo de modo transitorio en una molécula apolar. Y recuerden también que menciono que el dipolo inducido interacciona con el dipolo permanente de la primera molécula y las dos pues así se atraen entre sí, lo que favorece en este caso pues las interacciones, ¿no? De los gases apolares. ¿Cuáles son los gases apolares? Algunos de ellos son el oxígeno, el nitrógeno, el dicloro, los cuales pues se pueden disolver en agua, ¿no? Debido a esta interacción que realiza. Recuerden, aquí tenemos pues la inducción de una molécula polar a una molécula apolar. Listo. Vamos a hablar ahora de las fuerzas de dipolo instantáneo con las fuerzas dipolo inducido o de Londo. Vamos a ver ahora estas fuerzas, que recuerden que también mencionaba que son importantes. Estas fuerzas se producen cuando las moléculas apolares pueden interaccionar aunque no tengan un momento dipolar permanente. La interacción entre estas moléculas no polares, las dos, se origina por fluctuaciones en las posiciones instantáneas. Y de este modo, pues los electrones dentro de las moléculas de los dispolos instantáneos se vuelven transitorios. ¿Por qué? Pues porque obviamente en este caso, pues estoy realizando las fuerzas dipolo instantáneo, que recuerden que decíamos que no son permanentes, es un momento dipolar que no es permanente, ¿no? Y pues estas interacciones entre estas moléculas no polares se originan por fluctuaciones en las posiciones instantáneas de los electrones dentro de las moléculas de dipolos instantáneos transitorios, recuerden, ¿no? Y es así que la intensidad de esta interacción es proporcional entre el tamaño de la molécula, que obviamente mayor número de electrones tiene, y la posibilidad de aparición de un dipolo instantáneo. Como menciono, em, las moléculas apolares pueden interaccionar, pero nunca tienen un momento dipolar permanente. No lo tienen. Por eso se le denomina fuerzas dipolo instantáneo, porque es en ese instante y no perdura en este caso, ¿no? Y pues, como menciono, en las moléculas grandes los electrones se encuentran alejados del núcleo, por lo que se desplazan con mayor facilidad que los electrones los que están fuertemente atados a los núcleos de átomos pequeños, ¿no? Y gracias a este tipo de fuerzas es posible llevar un estado líquido a todas las sustancias gaseosas no polares, incluidos los gases nobles, que también podemos en este caso, pues, eh, hacerlas líquidas, ¿no? Llevarlas a un estado líquido. Por ejemplo, tengo la molécula polar.
sucede el dipolo instantáneo en cuanto a mi molécula polar. Recuerden que se producen dos. Se produce el dipolo instantáneo y después se produce el dipolo inducido. Una vez que se produce el dipolo inducido, pues tengo otra vez el instantáneo. Y así sucesivamente, ¿no? En cuanto a las moléculas polares. Pero nunca tengo, como menciono, un momento dipolar permanente. No lo tengo. Solo tengo pues dipolo instantáneo, inducido. Pero como menciono, nunca un dipolo permanente. No lo tengo, ¿no? Y pues finalmente recuerden que las sustancias apolares se caracterizan por las interacciones resultantes de la interacción de los dipolos fluctuantes y los dipolos inducidos. La interacción de los dipolos fluctuantes y de los dipolos inducidos provocan en este caso las interacciones del dipolo instantáneo. Provocan en este caso el instantáneo. Estas dos interacciones. ¿Cuáles son? Pues dipolo fluctuante y dipolo inducido. Y finalmente nos vamos con las fuerzas ion-dipolo, que ya son las últimas fuerzas que en este caso recuerden que vimos A y B, pues estas ya son las B, fuerzas ion-dipolo. Entonces, en las fuerzas ion-dipolo ahora, esta interacción se establece entre un ion. El ion puede ser catión o puede ser anión, dependiendo. La interacción se establece entre un ion, como menciono, el ion, el ion puede ser catión o puede ser anión. ¿El catión es positivo o negativo? Ya vimos. ¿Quién recuerda? Negativo, Lice. Segura. Uh, el catión es positivo y el anión es negativo. Eso ya deben saberse, pero bueno, pues aquí si no lo sabían, ya lo saben. El catión positivo, el anión negativo. Entonces, estas fuerzas ion-dipolo se produce o se establece entre un ion y el extremo de una molécula polar. Entre un ion y el extremo de una molécula polar. En este caso, pues se puede decir que solubiliza o la solubilización de una sustancia determinada en agua o en otro solvente está relacionada mucho con las interacciones que se crean entre estas estructuras, ya que como menciono, las fuerzas ion-dipolo nos ayudan también a disolver, en este caso en agua, las sustancias. Por ejemplo, el agua es una sustancia polar en la que se presentan dipolos permanentes. El agua tiene dipolos permanentes y las sustancias que deben ser potencialmente solubles en ellas han de formar dipolos permanentes también. Y también se vuelven sustancias polares, ¿no? Aparte de ello, pueden tener cargas. Las sustancias iónicas son las que tienen cargas. ¿Cuál es la sustancia iónica? La sal. La sal tiene cargas. En este caso, pues, la sal tiene eh, el cloruro de sodio, ¿no? Que es NaCl. En este caso, pues son sustancias iónicas que tienen cargas. Al momento de colocar en el agua la sal, recuerden que el agua es una sustancia polar y presenta dipolos permanentes. Al yo colocar las sustancias iónicas que tienen cargas, pues obviamente estas sustancias se hacen potencialmente solubles y forman así dipolos permanentes. Estos dipolos permanentes, pues se puede decir en este caso que ya forman sustancias polares, ¿no? Entre estos dos elementos, entre las fuerzas ion dipolo.